Estamos en el curso de antropología y vamos a aperturar la guía de estudio número 5. Para esta guía de estudio nos vamos a centrar en los pueblos o las culturas mestizo o ladino y el área maya. Para ello, de igual manera, ya tenemos este material, fue entregado desde la primer guía de estudio. Usted solo ingresa al link, automáticamente se va a ubicar de la página 21 a la 32 y vamos a encontrar información relevante respecto a estas dos culturas. También vamos a ver acá que aparecen tres links adicionales. Estos son algunos videos para poder comprender mejor rasgos y características de la cultura mestiza. Pues esto no lo voy a grabar, pero se los dejo acá a los que no están en clase presencial para que puedan verlos y complementar con ello el contenido teórico. Entonces, de igual manera, le damos clic a el link y automáticamente pues nos va a aperturar nuestro material. Muy bien, como bien saben, en Guatemala hemos hablado de la cultura Xinca, una de las culturas pertenecientes a la zona del oriente del país, es la parte suroriente del país, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. También hemos hablado de la cultura garífuna, esta está ubicada en la parte nororiente, exactamente en el departamento de Izabal, y los rasgos, el origen de estas culturas no son propias o autóctonas de Guatemala. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de una nueva cultura y vamos a esclarecer algunos puntos relevantes a los mestizos. Si usted se da cuenta, la cultura en sí se presenta como mestizos o ladinos, pero vamos a hacer énfasis y aclaración de que en Guatemala no podemos decir que los guatemaltecos propios o nativos en Guatemala em, somos ladinos, porque no existe el ladino guatemalteco. El mestizo, sí, lamentablemente, por temas de que me da vergüenza, porque me da pena que los demás sepan mis orígenes, o por racismo o discriminación, no considero yo el dar a conocer o el establecer, es que yo soy mestizo, pero tenemos que eliminar ese temor o esa vergüenza o no sé cómo llamarle, porque en realidad pues creo que deberíamos sentirnos orgullosos de ser pertenecientes a Guatemala y por ende ser del grupo mestizo. El significado del término mestizo, vea pues, si vamos a un diccionario, les va a decir nombre masculino y femenino, persona que es hijo de padres de diferente raza. Eso es lo que le dice el término mestizo, hijo de padres de diferente raza. Y vamos a hacer referencia al contexto histórico, en donde la historia nos dice que los españoles vinieron al territorio, al continente de Mesoamérica, que aún no estaba dividido en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, no estaba así. Ellos vienen a Mesoamérica y ellos dominan e imponen a los nativos o a los indígenas de esta área. A los hombres los toman como esclavos, a todos los reducen a esclavitud y los envían o los ponen a realizar trabajos forzados, quedándose las mujeres indígenas o las mujeres mayas sin protección. Y el español venía solo, digamos, en la cultura española, en los barcos o en esos viajes, solamente venían hombres. Entonces ellos vienen, obviamente, usted sabe, toman a las mujeres mayas o a las mujeres indígenas como sus mujeres y ahí surge el mestizaje, es decir, que la unión de dos personas de diferente raza o de diferentes culturas o grupos étnicos da resultado a el mestizaje. Entonces, en libros de historia vamos a escuchar hablar de los mestizos, los ladinos, que son personas que no pertenecen a ninguna raza o ninguna cultura indígena, y habla de los criollos, por ejemplo, los que fueron extranjeros, pero que nacieron en el territorio mesoamericano, crecieron y aprendieron muchas expresiones culturales de esta región. A ellos se les conoce como criollos.
pero nosotros en sí somos mestizos, aunque hay un concepto errado respecto a qué es el mestizo. Y pues las personas creen que por el hecho de portar, qué sé yo, pantalón, falda, vestido, o mejor dicho, ropa occidental, por ello nosotros somos ladinos y es un gran error que se tiene. Por el hecho de no dominar un idioma materno, pues creemos ser ladinos. Por el hecho de no tener ciertas manifestaciones en cuanto a las costumbres y tradiciones, creemos ser ladinos y esos son errores constantes que se cometen. Más hoy en día en la juventud, en las personas mayores, estamos hablando de personas de, qué sé yo, 50, 60, 70 años que portan un traje indígena, que hablan un idioma materno, no hay ningún problema. De hecho, las personas pues no se sienten avergonzadas o al contrario, ¿verdad? Se sienten muy bien identificadas con su cultura. Esto pasa, como les digo, en las culturas, en las edades, perdón, en los jóvenes en la actualidad, porque pues por temor, por vergüenza o por muchos otros factores han decidido adoptar y pues de hecho pasa algo, ¿verdad? Quizá usted no ha tenido la experiencia, pero le quiero comentar. Por ejemplo, cuando se hacen algunos censos y a uno le solicitan datos, uno llena las estadísticas y en las estadísticas le preguntan a uno procedente de qué cultura es, si es de la cultura maya, si es de la cultura mestiza, de los garífunas o los chincas. Y pasa algo bien curioso, que la mayoría de personas que ya se quitaron el traje típico, dejaron por un lado su idioma, marcan el área ladina. Ese es un fenómeno cultural que se ha estado dando en las generaciones actuales, es decir, en la juventud. Pero al escucharles hablar, yo no sé, usted ahí puede detectar al momento de usted escuchar hablar a una persona por el acento, por el tono de voz, por la forma en que se expresa, porque de hecho en el área indígena se utiliza mucho el tú y es como, está muy presente en la pronunciación de los idiomas maternos. Es muy común y es muy notorio escuchar que la persona e identificar a la persona como indígena. Entonces, es un gran problema porque hay una clasificación del mestizo y del área maya. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo en mi árbol genealógico, yo les he comentado, mi papá y mi mamá, ninguno de los dos porta un traje típico regional, ninguno de los dos habla un idioma materno. Si me voy arriba, según el árbol genealógico, la mamá de mi papá sí portaba un traje típico, la mamá de mi mamá de igual manera. Entonces ahí vemos un mestizaje, y vemos una mezcla. Entonces yo digo que soy mestiza, pero el hecho de que yo ahora no porte un traje típico ni domine un idioma materno, no me dice ser ladina, porque yo no soy de sangre pura, por decirlo así. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, un extranjero, qué sé yo, un canadiense, a un estadounidense viviendo en Guatemala, él sí es ladino porque no tuvo mezcla, por utilizar este término, con nadie de la cultura indígena. Entonces son algunas situaciones o algunos ejemplos que yo les puedo dar en donde lamentablemente hay confusión. No tenemos bien claro o establecido qué significa ser ladino y qué es ser mestizo. Ahora, los que son pertenecientes al área maya, pues ahí sí claramente no hay por dónde, ¿verdad? Porque no solo el idioma, el traje, las costumbres, las tradiciones, pues como diría alguien, ¿verdad? Les delata claramente que son del área maya. Y creo yo que eso es cuestión de tener identidad cultural, así como identidad nacional. Serán dos temas que vamos a ver en la siguiente clase, en el curso de cultura guatemalteca, y para que podamos tener bien en claro esto, ¿verdad? Creo que como guatemaltecos debemos sentirnos orgullosos de nuestra patria, orgullosos de ser guatemaltecos, como dijo la canción, ¿verdad? Orgullosos de ser chapín. Entonces es parte, yo creo que esto ya es más parte de la identidad que se nos ha enseñado y pues de los valores que nosotros tenemos y el aprecio que le tenemos a nuestra patria. La ubicación. Acá nos habla de una ubicación, nos habla de la ciudad capital en su mayoría. Aunque usted sabe que mestizo, es decir, persona que no domina un idioma materno, que no porta un traje típico, estas personas pues vivimos en todas las partes y en cualquier rincón del territorio nacional. No podemos hacer una especificación de que solo, por ejemplo, aquí dice área metropolitana del departamento de Guatemala. Obviamente no es así. Ustedes saben que acá en Chimaltenango habemos mestizos. Entonces, hay
hay estas zonas que nos mencionan acá, pues a mi parecer no están completas. Habla del departamento de Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. Desde mi punto de vista, creo que en los 22 departamentos del territorio nacional hoy en día hay mestizos, ¿sí? El origen, ¿de dónde vienen los mestizos? Y aquí está para que usted lo entienda mejor. Su origen es de madre maya con padre español. Ahí está claramente establecido. Madre maya con padre español. Vea su árbol genealógico. A partir de la llegada de los españoles a estas tierras en 1524, al provenir de dos tradiciones culturales, poseen rasgos de ambas en muchos elementos como la comida, el idioma, sistema de salud, entre otros. Muchos se denominan mestizos y otros ladinos. Este término se utiliza mucho entre la juventud. Al ingresar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, se solicita a los estudiantes que se autoidentifiquen étnicamente. La boleta tiene tres posibilidades: ladino, mestizo u otro. En, cuan- en 4 años de ingreso, del 2010 al 13, el 95% se identificó como ladino, vean ustedes, y el 4% como mestizo. Vaya usted a la USAC y tome sus conclusiones. Es muy curioso esto, pero a la vez es gracioso, pero usted dice, bueno, ¿cómo es posible, verdad? No, aquí no hay solo latinos, o sea, aquí hay mayas, hay indígenas, y uno empieza a evaluar, pero yo creo que esto ya es más cuestión de que las personas no se sienten identificadas. El idioma, pues todos sabemos, el idioma oficial de Guatemala es el idioma español. Se impuso como lengua oficial del país, se utiliza también como lengua franca, habitualmente como medio de comunicación entre hablantes que poseen lenguas maternas diferentes. Por ejemplo, el español es usado entre un hablante del MAM y otro del Garífuna para comunicarse, o entre un achí y un Canjobar. Entonces, el idioma base en Guatemala es el idioma español. De hecho, hay una fusión en los idiomas en Guatemala. Usted sabe que, por ejemplo, el cachiquel se habla un poquito cachiquel y otra parte español, y así como muchos idiomas mayas o idiomas maternos en Guatemala, pues está esa mezcla o esa unión en cuanto a los idiomas. Esto es algo muy característico en nuestro país. El uso del tú y el vos, eso también es algo muy común en Guatemala. Pues nosotros no hablamos específicamente el tú. Por ejemplo, como dice ahí, bueno, ahí está un ejemplo, ese tú querés. Ahí estamos hablando de tú y de vos, porque si realmente habláramos el tú, pues sería tú quieres. Y a veces, pues es algo de lo que nos identifica como guatemaltecos, de que logramos hacer esa mezcla, ¿verdad? Y como les digo, en los idiomas mayas es muy notorio ver esto, ¿verdad? Regularmente cuando no se tutea a una persona o cuando no se le trata de vos, bueno, esto ya es por contexto cultural, ¿verdad? Pero yo creo que el vos es como más de confianza, más un trato como más abierto, regularmente se da entre hermanos, ¿verdad? Pero creo que entre amigos tal vez a veces tiende a ser un poquito pesado, mayormente si es entre hombre y mujer, ¿verdad? Tenemos que cuidar esos detalles. Pero les digo, pues en nuestro idioma es muy peculiar esa expresión del tú y el vos haciendo función de esto, ¿verdad? Entonces es parte de la cualidad, el idioma español, pero también sabemos que están los idiomas mayas. Hay 22 idiomas mayas en Guatemala. Dice, tiene cuatro características por influencia de los idiomas mayas. No se pronuncia la consonante Y, se dice, bueno, eso también son otras características de nuestro idioma español, que no pronunciamos correctamente las palabras, porque dice, a veces, bueno, aquí hay un ejemplo, dice castillo, en lugar de decir castillo, silla, en lugar de decir silla, rodilla, en lugar de decir rodilla. O sea, tenemos esos modismos para hablar que no pronunciamos correctamente las palabras, ¿verdad? Y esto es un error de pronunciación. Por ejemplo, ahí dice amarillo cuando en realidad es amarillo. Es otra de las características. Dice, curiosamente, cuando se escriben palabras que llevan doble L, sí se escribe, pero cuando se habla se omite. Eso pasa en nuestro español. Otro aspecto, uso de los direccionales mayas. Voy a salir para afuera. Y este es un redundismo, ¿verdad? Ustedes, porque a veces causa gracia, ¿verdad? Pero vemos que las personas que dominan idiomas maternos o idiomas mayas, pues tienden a tener mucha redundancia, y vemos este tipo de expresiones, ¿verdad? Voy a salir para afuera o voy a subir para arriba.
voy a bajar para abajo, dicen, ¿verdad? Entonces, es como les decía, quizá la persona puede portar ropa occidental, vestido, pantalón, falda, lo que usted quiera, pero al momento de hablar le delata su origen, entonces también es algo muy peculiar de nuestras culturas. Anteponer artículos antes del nombre, y eso también es algo muy curioso de nuestra cultura. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, nosotros sabemos que un artículo designa objetos, por ejemplo, la silla, la mesa, la escoba, la cuchara, la taza, el libro, el cuaderno, el escritorio, ¿sí? Utilizamos artículos para definir objetos, pero en nuestro idioma el término la, el, lo utilizamos también para referirnos a alguna persona. Y dice la Matilde, el Carlos, es algo también común de nuestro idioma español. Y dice, se redunda al hablar, es parte de conversar poéticamente en los idiomas mayas. Se ve claramente en el Popol Vuh, Rabinalachi, etcétera. Es común oír, venimos alegres y contentos, ahí vemos sinónimos, dos palabras que se escriben distinto pero que tienen el mismo significado y eso también pasa en nuestro idioma español. Muy peculiar el español en Guatemala, de hecho hay muchos chapinismos también que le podemos agregar a nuestro idioma. Si hacemos un listado de los chapinismos en Guatemala, vamos a encontrar varios, ¿verdad? Por ejemplo, chispudo, patojo, chilero, chapín, y entre otros que podríamos mencionar que son parte de los modismos o el vocabulario coloquial de nuestro país. La medicina, pues yo creo que aquí no hay mucho que hablar, no es de origen, esta cultura, pues obviamente no tenemos arraigado lo que es la ideología maya, ¿verdad? Porque ustedes saben que la ideología maya, los que son conservadores creen en rituales, en ceremonias, en ofrendas, por ejemplo, en limpias. Yo un día me recuerdo que visitamos el Isimché, este sitio arqueológico, y había un ritual, estaban haciendo un ritual a una niña como de unos 11 o 10 11 años y le estaban haciendo un ritual y cuando yo pregunté respecto a de qué se trataba el ritual, me dijeron que era para que la niña fuera fértil y yo me asombré, yo dije, pero si es una niña de 10 años, ¿cómo es posible que hagan esto? Pero en el área maya pues creen en todo ello, ¿verdad? E incluso por ejemplo, las mujeres que están en proceso de gestación, pues no van a un centro de salud, no van a un hospital, no van a una clínica, sino son atendidas por comadronas. Y antes en el contexto maya, pues así fue. Ahora, en la medicina actual, ¿verdad? Claramente, pues sabemos que en la cultura mestiza o latina se cree, ¿verdad? Pues ahora están los centros de salud, los hospitales, las clínicas privadas para atender la medicina ya química para atender cualquier tipo de enfermedad o situación que se pueda presentar. Y respecto a la cosmovisión, porque aquí vemos que los mestizos son una mezcla, pues de igual manera van a haber diferentes ideologías religiosas. Voy a utilizar este término de religión, aunque no es religión, cada uno de nosotros tenemos un credo, tenemos una fe, independientemente de la que manifestemos o profesemos cada uno, creo que debemos caer a lo que es el respeto, pero respecto a la cosmovisión en el área mestiza o ladina, sabemos que hoy en día pues predomina la iglesia evangélica, la iglesia católica, los mestizos, testigos de Jehová, los mormones, entre otros, ¿verdad? Entonces son algunas características que vamos a anotar nosotros respecto a lo que es la cosmovisión, o sea, diferentes puntos de vista, no basados en el área indígena, no basados en ceremonias, no basados en sacrificios, en ofrendas, ni en ningún tipo de ceremoniales de esta clase. Esto lo vemos en el área maya. Respecto a lo que es la economía, pues ustedes saben, hoy en día hay industria en nuestro país. Además de ello, pues la mayor parte de la población guatemalteca subsiste de lo que es la agricultura. Es un medio económico muy importante en Guatemala, la agricultura. Entonces, vemos que se ve la presencia de la agricultura, el comercio, la ganadería, la maquila, trabajar para fábricas. Entonces, ahí creo que no hay mucho que hablar. El arte, pues de igual manera, como vemos una mezcla, hoy en día hay diversas formas y elementos artesanales de barro, por ejemplo, elaboración de instrumentos, elaboración de artesanías, por ejemplo, de madera, mimbre o alguna planta o alguna madera especial para la elaboración de todo ello, los tejidos también,
lo que es la plata, el trabajo en plata, en oro, en bronce, en jade, la bisutería, o sea, hay una diversidad en cuanto al arte y no solamente ahí, no solamente al arte en cuanto a la elaboración de artesanía, sino también a la expresión artística, a la construcción, al diseño, también vemos otra fusión. Tal es el caso de la antigua Guatemala, que vemos que es una ciudad colonial. El enfoque no es arqueológico, sino es arquitectónico. En las danzas, pues también vemos una diversidad de expresión artística. Hoy en día, recuerdo que yo le explicaba que el folclore se clasifica, tiene cuatro etapas. Hay un folclore muerto, hay un folclore moribundo, hay un folclore vivo y un folclore naciente. Pues en el área de los mestizos, pues cada vez van innovando, cada vez van expresando de diversas maneras su ideología e identidad cultural. Por ejemplo, ahora pues está el famoso baile de los disfraces. Usted ya ve que en los pueblos pues son disfraces de dibujos animados con géneros y música occidental actual. Entonces ya no es nada del contexto histórico, ¿verdad? Por ejemplo, antes la danza del venado o el Rabinal-Achí o la de la conquista. Claro, esos tenían enfoques e influencia maya como española. Ahora obviamente ya no es así, ¿verdad? Entonces, respecto a la danza, pues también va a ser muy variada. La gastronomía, pues ustedes también saben que en sí, la base de la gastronomía guatemalteca son los productos o los granos básicos. El frijol, el café, el maíz, el arroz, van a ser productos que van a estar en toda mesa guatemalteca. Entonces, en el área mestiza, pues no vamos a decir, no, es que ellos solo comen aves o solo comen mariscos, no, sino en nuestra cultura guatemalteca la gastronomía está basada en granos básicos y obviamente esto sí viene de influencia y de origen maya, ¿verdad? Pero vemos que aún se mantienen en la actualidad y obviamente algunas otras comidas occidentales que fueron impuestas. La indumentaria, pues como ustedes saben, una indumentaria occidental ya no se porta ningún traje típico, el uso del pantalón, el vestido, la falda, tanto para, bueno, en el caso de los caballeros, el pantalón, calzonetas, pants y ese tipo de indumentaria, playera, camisa, ya es como más moderno, ¿verdad? Entonces vemos que se da esa característica y en el caso de las mujeres que hay una diversidad. La espiritualidad, pues ya les hablé respecto a la espiritualidad, hay diversas celebraciones, por ejemplo, aquí tenemos el carnaval, la Semana Santa, y ustedes se dan cuenta, eso no tienen origen maya. La veneración al Cristo Negro de Esquipula, las fiestas patronales. Y respecto a la espiritualidad, en el área mestiza sobresale la ideología de la Iglesia Católica. Las procesiones, los convites, las cofradías, todo esto es de origen de la Iglesia Católica y pues que obviamente aún se mantiene en nuestro contexto cultural. Y pues ahí está la fuente bibliográfica. Yo me fui bastante rápido. Yo espero que usted lea en casa este material. Y pues hasta acá vamos a concluir la parte teórica de la primera, de la guía de estudio número 5, perdón, del curso de antropología. Y vamos a proceder a la siguiente parte. Por favor, esta segunda parte no la voy a grabar, por cuestión de capacidad no la voy a grabar, pero para quienes están viendo el video, están viendo la clase grabada, ingrese a los links y podrá complementar información sobre los mestizos. Y para quienes están en línea, están en clase, pues será lo que vamos a ver a continuación. Así que con esto cerramos la primera parte de la clase del día de hoy.